Bien, muchachos, bienvenidos. Nos visitan por primera vez. Qué bien. Y bueno, tú ya sabes que en Capilla Calvario, este, tenemos un sistema de enseñanza que es libro por libro, capítulo por capítulo, línea por línea, o verso por verso, ¿verdad? Entonces hoy estamos en el libro de Ezequiel, capítulo ¿qué? 13. Esos son nuestros medios electrónicos también si nos quieres buscar ahí. Ajá. Capítulo 13, muy bien, muy bien. Hace ratito me estaba acordando te cuento. Que en el camino me acordé de un personaje. Bien, este capítulo 13 de Ezequiel va dirigido en específico a los falsos profetas. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando mucho de esos falsos profetas? ¿Qué decían esos falsos profetas al pueblo? Que estaban, que no pasa nada, ¿verdad? Que no va a pasar nada, que todo va a estar bien, que Dios nos va a librar, que paz para todos y ustedes tranquilos, los babilonios, ni Dios va a hacer nada. ¿Okay? Pues ahora, la semana pasada, ¿se acuerdan que hablamos? ¿O no? ¿Sí se acuerdan que hablamos en el 12? A ver, alguien que se acuerde rápido, alguien que se acuerde rápido. ¿Mm? ¿Nadie se acuerda? Cuando dijeron los argumentos en contra de Dios, ¿no se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no? Que decían ellos, no, exactamente, ¿no? O sea, no va a pasar nada. Esos eran los argumentos en contra de Dios, pero ahora Dios va a ir hacia los falsos profetas. Dice el del verso 1 en adelante, del verso 1 hasta el 16, voy a leer de un jalón, ¿ok? Vino palabra del Señor a mí diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan y di a los que profetizan de su propio corazón. Oíd palabra del Señor. Así dijo el Señor Dios. Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada vieron. Como zorras en los desiertos son tus profetas, oh Israel. ¿No habéis subido a las brechas ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová? Vieron vanidad y adivinación mentirosa, diciendo, así ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme las palabras de ellos. ¿No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues, ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho el Señor, Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto aquí yo estoy en contra de vosotros, dice el Señor. ¿Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira? No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni la tierra de Israel volverá, y sabréis que soy Jehová el Señor. Si por cuanto engañaban a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared y aquí los otros la recubrían con lodo suelto, di a los recubridores con lodo suelto, que caerá, vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo, que la hagan caer y viento tempestuoso la romperá. Y aquí cuando la pared haya caído, no os dirán, ¿dónde está la embarradura con la que la recubriste? Por tanto, así dicho el Señor, haré que la rompa el viento tempestuoso, con mi ira y lluvia torrencial vendrá con mi furor y piedras de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared que vosotros recubriste con lodo suelto, y la echaré a la tierra, y serán descubiertos sus cimientos, y caerá, y seréis consumidos en miedo, que ella, y sabréis que yo soy Jehová. Cumpliré así mi furor en la pared, en los que la recubrieron con lodo suelto, y os diré, no existe la pared ni los que la recubrieron. Los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor. ¿Okay? Oremos. Señor, gracias te damos por esta porción. Te pedimos que nos ayudes a guardarla en nuestro corazón, interpretarla, ponerla por práctica en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bonito. Pues no está tan bonito, ¿verdad?
Ahora el mensaje es ¿contra quién? Contra los profetas, ¿verdad? Había hablado ya con los ancianos, con varios, ahora los profetas. Ahora Ezequiel, al igual que Jeremías, tiene que encarar a estos profetas. Dios le dice, ya es tiempo de que hables directo con ellos. Y obvio, estos eran falsos profetas. Se hacían llamar profetas de Dios, pero realmente no eran. Y el punto es que estos hablaban ¿de qué? De su propio corazón, de su cosecha. O sea, no era palabra de Dios, era palabra de hombre. Y eso es muy común, pero ¿sabes qué? Al hombre le encanta la palabra de hombre. Le encanta que le den palabra de hombre y no palabra de Dios. Todos esos mensajes de prosperidad, de abundancia, de que tú eres campeón, que tú no te preocupes, declara y ya. Todo eso es lo que le gusta, pero eso es palabra de hombre, eso no es palabra de Dios. Y obvio hablaban lo que la gente quería oír, mensajes alentadores. Y ese tipo de mensajes alentadores que se acostumbran a dar en algunos lugares, solamente dan falsas esperanzas a los creyentes, a los que creen esos mensajes. Así sigue ocurriendo. Son mensajes de motivación, son mensajes de prosperidad, pero no hay un mensaje de confrontación. Y esos mensajes son falsas doctrinas. Son mensajes que motivan a ir tras un sueño de vanidad. Siempre ese tipo de mensajes donde... ¿A quién le han profetizado alguna vez aquí? ¿A ti? A mí sí. A ti también, ¿verdad? Y era falsa profecía. Hasta ahorita ha sido falsa, ¿verdad? No se ha cumplido. A mí también me han profetizado muchas veces y hasta ahorita... ¿A ti también? A ti también, sí. Y conozco mucha gente que alguien que dice ser profeta dice, no, que yo, que dice el Señor. Y el Señor no dice nada. ¿Sí me entiendes? O sea, es puro de su propio corazón, de su cosecha. Entonces, Ezequiel dice que estos profetas no habían visto nada. ¿Y por qué dice eso Ezequiel? Porque el que vio. ¿Sí se acuerdan que vio? ¿Qué vio Ezequiel? La gloria de Dios. Él vio la gloria de Dios y vio todo lo que iba a pasar. Dios le mostró en una visión todo eso. Estos profetas no vieron nada, pero sí hablan. Así que Dios les llama insensatos. ¿Y sabes qué quiere decir insensato? Quiere decir tonto o de plano menso. O sea, dice, esos mensos que están hablando, que dicen que están hablando en mi nombre, yo ni siquiera los llamé. Porque todo aquel que pretende hablar en el nombre de Dios sin haber recibido realmente un mensaje de Dios, está hablando insensateces. Como lo he dicho muchas veces, hay lugares donde no se predica la palabra de Dios, se predica de un correo electrónico, se predica de una reflexión, cosas como esas, pero no la palabra de Dios. Entonces estos profetas daban tras su propio espíritu, es decir, su propio entender, diciendo vanidad y dando falsas esperanzas a la gente. Eso es dar falsas esperanzas a la gente. Yo me acuerdo una vez un amigo que le robaron el carro y un pastor le dio profecía y le dijo, dice el Señor que el sábado a las 3 de la tarde vas a encontrar tu carro. Eso hace como 10 años y pues el carro nunca apareció. ¿Okay? Entonces esa no es palabra de Dios, esa es palabra de hombre. Andan solos tras su propio entender, diciendo vanidad y dan falsas esperanzas a la gente. Es muy común en nuestros días personas que buscan gloria personal y que hablan vanidad pretendiendo que su mensaje sea de Dios. Y cuando tú hablas en nombre de Dios y realmente no eres un mensaje de Dios, Dios dice, es un insensato. ¿Sí? Es un insensato. Hay mucha gente que se acerca a veces, no sé si a ti te ha pasado, y te dice, tengo palabra de Dios para ti. Y Dios me dijo que te dijera, Dios me dijo que te dijera, y obvio eso no es cierto. Si Dios me quiere decir algo, me lo va a decir a mí. Me va a hablar a través de su palabra, me va a hablar a través del predicador tal vez, me va a hablar a través de la comunión con Él, a través de la lectura de la Biblia, a través de la oración, me va a hablar a mi corazón. Entonces, yo tengo la Biblia, tú tienes la Biblia. Y de ahí proviene el mensaje de Dios para mí. ¿De dónde proviene el mensaje de Dios? De la Biblia. ¿Para quién? Para mí, para todos nosotros. Proviene de la Biblia, no proviene de ningún hombre. Y Dios a estos profetas los califica y los compara ¿con qué? Con zorras en el desierto. Dice, tus profetas son zorras en el desierto. ¿Qué hace una zorra en el desierto? ¿Qué hace una zorra? ¿Cómo se le califica a una zorra? ¿Como un animal qué?
muy astuto. ¿Y qué más hace ese animal astuto? Se come las cosechas. Ajá. Y lo hace de una manera increíblemente astuta, ¿verdad? Ingeniosos. Son muy, muy difíciles de atrapar, devoran todo lo que pueden y lo hacen con mucha astucia, son muy ingeniosos. Entonces dice, estos profetas son como zorras en el desierto, son ingeniosos, o sea, son listos para devorar a la gente. Así eran estos falsos profetas, devoraban a la gente, obviamente a la gente que no tenía conocimiento de la palabra de Dios y lo hacen con mucha astucia. Imagínate, hay lugares en donde las predicaciones son un solo versículo. ¿Lo saben eso, sí o no? ¿Verdad que sí? Hay lugares en donde toman un solo versículo y en ese versículo te hacen toda una predicación. Entonces, una persona que en toda la semana lo único que oyó de la Biblia fue un solo versículo, es fácil de engañar. Cuando tú no contextualizas toda la Biblia, cuando tú no contextualizas libro por libro, el mensaje de Dios en contexto, y nada más yo te doy un versículo y a ese versículo le meto todo lo que yo quiera, tú vas a ser una persona fácil de engañar. Si tú no lees tu Biblia en tu casa, si tú no tienes oración, si tú no tienes comunión con Dios, si no estás metido en las cosas de Dios, vas a ser alguien muy fácil de Dios. La Biblia dice que vendrán falsos profetas y engañarán a quién, hasta los escogidos. Entonces imagínate si no estudias, si no lees, si no sabes de la palabra de Dios, ¿crees que te puedan engañar? Fácil. ¿Okay? Eso es lo que estaban haciendo esos. Ahora mira lo que dice en el 5. Dice, ustedes ni edificaron un muro. Aquí el comparativo es que sus falsas profecías no edificaban a nadie. No hacían más fuertes los muros. Sus falsas profecías no iban a detener el juicio de Dios ni a los babilonios. Toda la confianza del pueblo estaba basada en una falsa palabra. ¿Te das cuenta? O sea, el pueblo estaba confiando en una falsa palabra que no provenía de Dios, que producía falsas esperanzas. Pero la gente siempre, es triste, pero la gente busca siempre más las falsas esperanzas en los mensajes que el arrepentimiento o la confrontación de la palabra. A la gente no le gustan los mensajes de confrontación porque dicen, ay no, eso es pura condenación. Yo quiero oír de prosperidad, de cosas bonitas. Sí, la gente busca esas cosas, pero no quiere enfrentarse con su pecado, no quiere enfrentarse con la palabra de Dios para ser transformado. Y dice Dios que el verso 6 dice que tenían ¿qué? Vanidad y adivinación mentirosa. ¿Qué es lo que vieron? Ezequiel vio la gloria de Dios. ¿Se acuerdan que vio los querubines y vio todas esas visiones? Y luego Dios lo llevó a ver la idolatría de los ancianos, de los profetas y de los sacerdotes. Y estos vieron vanidad y adivinación mentirosa. Ezequiel vio la gloria de Dios, esto es solo vanidad. Y otra cosa, hablan mentira. Pero lo más triste de todo es que tienen la esperanza de que Dios confirme su mentira. Ahí dice. Esperan que Él confirme las palabras de ellos. O sea, ¿cómo crees que Dios va a confirmar una mentira? Eso es algo que nunca va a suceder. Cuando la palabra proviene del hombre y no de Dios, solo es vanidad, hermano. Y nunca va a ser efectiva esa palabra. El verso 7 los confronta ya con su pecado. Y es una pregunta que hace el profeta verdadero, el profeta de Dios Ezequiel, y espera una respuesta afirmativa. Y era como decir, ¿verdad que ustedes sí saben que están mintiendo y que yo no les he hablado? Ahí dice. Era como decir, no se hagan, ustedes saben exactamente bien que lo que están diciendo son puras mentiras y que Dios no les ha hablado. Esa gente que hace este tipo de cosas sabe perfectamente bien lo que está haciendo. No creas que no lo piensan, o sea, son astutos, como dice ahí, como las zorras, son muy astutos. Obvio lo sabían. Y lo que están haciendo ellos es que dice que solamente tienen vanidad de espíritu. ¿Ok? Por tanto, Dios está, ¿qué dice? ¿Cómo está Dios con ellos? En contra de ellos.
Dios está en contra de ellos. Y hay una palabra muy fuerte para ellos. Ahora sí viene una palabra de parte de Dios para ellos, que están hablando mentira, que están dando falsos mensajes, que están dando falsas esperanzas a la gente, y la gente no se da cuenta que están a punto de caer en el juicio de Dios y están confiados en la palabra de estos profetas que son mentirosos. Y el mensaje para ellos, para los que dan falsas esperanzas, ¿cuál es? Dice, el siguiente, estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. ¿Okay? Estamos hablando, lo he escuchado, ¿verdad? ¿Alguna vez he escuchado esa vanidad y adivinan mentira? ¿Qué va a pasar con ellos? Dice, no van a estar en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. ¿Y el propósito cuál es? Van a saber que yo soy Dios y que sus profecías son solo vanidad y mentira. La promesa es a los que hablan palabra de hombre pretendiendo que esa palabra sea de Dios, para los falsos mensajes, para las falsas doctrinas y para las falsas esperanzas que se manejan, dice, ustedes no van a estar en la congregación, no van a ser parte de la asamblea más, ni van a estar inscritos en el libro de la casa de Israel, ni van a regresar a esta tierra nunca. En pocas palabras, van a ser borrados del mapa. ¿Qué quiere decir eso? No van a alcanzar la salvación de Dios. Así es de que qué peligroso es hablar falsas palabras pretendiendo que sea palabra de Dios. Por eso es tan peligroso solamente agarrar un versículo y en ese versículo meterle todo lo que quieras y empiezas con un tema y te vas para allá y luego para allá y luego para acá y subes y bajas y terminas con una predicación que no tuvo pies ni cabeza y que ni tuvo nada que ver con lo que leíste porque está descontextualizado, ¿no? Entonces, mucho cuidado porque cuando hacemos ese tipo de cosas, quienes estamos predicando la palabra de Dios, podemos hacer perder su salvación a la gente, es decir, en falsas esperanzas, ¿sí? En falsas doctrinas. ¿Qué dice el verso 10 que hicieron estos? Engañaron a mi pueblo. El punto principal es el engaño a la congregación, al pueblo. Estos que estaban diciendo, no va a haber juicio, no va a pasar nada, Dios no nos va a acabar, porque ¿por qué estaban ellos tan seguros de que eso iba a pasar? Porque estaba el templo, porque todavía corrían una religión de sacrificios, y aunque al mismo tiempo hacían idolatría y adoraban ídolos y hacían abominaciones tremendas, pero por el simple hecho de que había un templo, dicen, aquí está el templo, ¿ves? Y estos hablaban diciendo que iba a haber paz. Los típicos mensajes de motivación, esos mensajes que te avientan de que tú eres campeón, tú eres un cambiamundos, tú vas a ser rico, la prosperidad de Dios, todo ese tipo de cosas que te avientan. Mensajes motivacionales producen solamente falsas esperanzas en el creyente y no lo confrontan con la palabra de Dios, con la verdad, no lo confrontan para que edifiquen sus vidas y cambien sus vidas. La palabra de ellos era como querer edificar, ahí lo dice, un muro con lodo, pensando que iba a resistir el juicio de Dios, lo cual no iba a ser, ¿no? Mira, adelante, por eso dice, di a los recubridores con lodo suelto que caerá y vendrá lluvia torrencial. O sea, lo que estaban haciendo ellos con esta palabra, esto lo está comparando como nada más ponerle un maquillaje a la verdad, un parche de lodo hacia la pared que ya está por caerse, un parchecito de lodo para que se vea chido, pero la verdad es un engaño nada más. Aún hay mucha gente que sigue edificando con lodo. Dando mensajes aduladores a la asamblea, y gente que niega el arrepentimiento. Hay muchos predicadores o maestros que lo único que se dedican es a echarle piropos a los congregantes. Pero nunca hay mensajes de confrontación. Todo es, está bien, tú no te preocupes, Dios te ama, estamos en la gracia, Jesús te ama, estamos en la gracia. Tú síguele, no pasa nada. No, siempre
Porque el pecado es ¿qué? ¿Qué es el pecado? La transgresión a la ley, dice en Juan, ¿no? Esa es la única definición que hay del pecado, porque el pecado es la transgresión a la ley. Ujú. Y ya sabes que nos han enseñado eso de no, que pecado significa que la flecha, que no das en el blanco, y que eso es lo que enseñan en el Instituto Bíblico, pero la Biblia dice, porque el pecado es la transgresión a la ley. Di a los recubridores, dice el verso 11, es decir, a los falsos profetas que trataban de cubrir la verdad de Dios con palabra de hombre. Dice, ¿sabes qué? Ese lodito que le pusiste ahí a la pared, que crees que va a maquillar, que está aguantando el juicio según tú, va a caer lluvia, granizo, viento, y todo eso representa la verdadera palabra de Dios y su juicio sobre Judá. Y cuando llegue el momento, todas esas falsas palabras que dieron los profetas, que están representadas por un recubrimiento de lodo nada más, ¿qué le va a pasar cuando venga todo eso? Pues obviamente se va a desvanecer. No puedes edificar una casa de lodo, a menos que sea lodo y paja, no que adobe, ¿no? Pero aquí está hablando de una embarrada de lodo suelto, dice así nomás. Ajá, un maquillaje. Y así hay muchos que siguen recubriendo con lodo sus vidas, pensando que van a resistir. ¿Ves? Es decir, gente que solamente tiene una palabra maquillada, es un maquillaje, sin raíz, sin verdad. Esa es palabra mentirosa que trata de ocultar la verdad de Dios. ¿Se acuerdan el domingo de qué hablamos? Hablamos de que buscamos argumentos para invalidar los mandamientos de Dios en las tradiciones. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Que dijo Jesús cuando se estaban lavando las manos, ¿no? Que por qué comen con las manos sucias, ¿no? Y lo que le dijo, pues, ustedes invalidan la ley con sus tradiciones. Y hay mucha gente que trata de hacer eso, ¿no? Y entonces, cuando ya venga esa caída y cuando se den cuenta que sus profetas eran falsos y que el verdadero y único profeta autorizado por Dios ahí era Ezequiel, Jeremías, Isaías, entonces se van a preguntar, ¿dónde está la embarradura? ¿Mm? Ya se desvaneció nuestras falsas esperanzas. ¿Dónde están las promesas de paz? Ya estamos en juicio, ya no están. ¿No? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios va a llegar a su cumplimiento para ellos. Y Dios promete derribar sus argumentos con el juicio y entonces sabrán, dice que, y entonces van a saber que yo soy Jehová, el Señor. ¿Cuál es la frase que más se repite en todo el capítulo? Y conocerán que yo soy Jehová, el Señor. Toda esta reprensión tenía por el único propósito que ellos se dieran cuenta quién era Dios, que dejaran a un lado su idolatría y todo lo que los había llevado a esta situación de juicio. La conclusión de esta sección es que toda palabra de estos profetas era falsa y solo traía falsas esperanzas, era un engaño al pueblo y era juicio de Dios. Ahora mira, los siguientes versículos son maravillosos. Ven nada más, esto ya va hacia las mujeres ahora. Mujeres que profetizaban. Tú, hijo de hombre, pon tu rostro a las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón. Igual, ¿de qué profetizan? De su propio corazón, pura invención. Y profetiza contra ellas, le dice a Ezequiel. Y di, así dijo el Señor Dios, hay de aquellas, lo voy a leer en esta versión, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? ¿Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo estoy en contra de vuestras vendas mágicas con que cazáis las almas al vuelo, yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabráis que yo soy Jehová. Por cuanto entristeciste con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortaleciste las manos del impío, para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo.
Por tanto, no veréis más visión vana ni practicaréis más adivinación, y liberaré a mi pueblo de vuestra mano, y sabrás que yo soy Jehová. Wow, ¿ahora de qué está hablando? ¿Mm? A las hijas del pueblo. ¿Sabes qué están haciendo estas mujeres? Prácticas de hechicería. ¿Mm? Las mujeres también que pretendían hablar en el nombre de Dios y ni siquiera era palabra de Dios. Dice que era también de qué? De su propio corazón. Vanidad, engaño y mentira. Estas también engañaban. Ezequiel las tiene que engañar. El punto también es que engañan con palabras de su propio corazón. Y dice Dios, ay de aquellas. ¿Ves? Aparte, dice, ay de aquellas que aparte de engañar a mi pueblo hablando según de mi parte, es muy peligroso, hermanas, eso, ¿eh? Yo he oído muchas mujeres que se levantan en medio de una iglesia a veces y dicen, así dice el Señor, y avientan un rollo ahí que pues nada que ver, ¿ves? De hecho, ese tipo de profetas ya no existen, hermano. Esos profetas, profetizar quiere decir declarar palabra de Dios, ¿ok? El oficio del profeta del Nuevo Testamento no es el mismo oficio del profeta del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ya todo está revelado en la Biblia para los hijos de Dios. Ya no hay nuevas revelaciones. El profeta ahora ¿qué hace? Exhorta, anima, redarguye, corrige, pero no da nuevas revelaciones. No hay nada nuevo, todo está en la Biblia. ¿Quieres saber pasado, presente y futuro de la humanidad? Está en la Biblia. No necesitas ir más allá. Ok, entonces esas mujeres pretendían hablar de parte de Dios y luego Dios dice, ya hay de aquellas que aparte de pretender estar hablando de mi parte, practican hechicería, vendas mágicas. ¿Qué es eso? Una práctica de hechicería, una preparación con telas, es decir, amuletos de la suerte. Todavía se hace eso. ¿Ves? Que no es que Juancho ya me dejó y que no sé qué, ¿qué te dice el brujo? Tráeme unos calzones del tipo y vas a ver, te hago un amarre con unos calzones. Sí, eso es lo que hacen, son prendas, son telas. O que una franela roja y te hacen un costalito con quién sabe qué cosas adentro. Eso es lo que está hablando, ese tipo de cosas. ¿Ves? Entonces, en el pueblo de Dios había mujeres que pretendían hablar de parte de Dios, pero que aparte le decían, y para que afirme bien esta cosa, mira, te voy a dar este costalito que adentro lleva esto y esto y esto, y lo vas a poner en la ventana o lo vas a poner, todo ese tipo de cosas que hacen ellos, ¿y qué crees? Y te sacan un billete. ¿Y quiénes caen en eso? Pues la gente que es, ¿qué? Ignorante de la verdadera palabra de Dios, la que le gustan los cuentos, las fábulas, ese tipo de cosas. Es gente muy, muy susceptible a ser engañada. Está difícil eso, ¿es? ¿Si has visto eso que te rompen un huevo y le salen cosas? Te doy el secreto, mete un huevo en vinagre por varios días y se ablanda el cascarón por completo. Y le puedes meter agujas, pelos, lo que quieras, y luego lo dejas secar y se vuelve a poner duro el cascarón. Y luego ves, mira, se lo rompes y son 500 varos. ¿Cómo ven? Preparación de telas, es decir, amuletos de la suerte. Hay quienes siguen practicando estas cosas, como les digo, ¿no? Y lo más triste de todo es que hay cristianos que aún creen en cosas como estas, ¿no? O que tienen una mezcla de cosas, ¿no? Como la otra vez uno me preguntaba que si podía usar escapulario todavía. Y le digo, pues como para qué, ¿no? O sea, prendas mágicas, vendas mágicas, son ese tipo de cosas, ¿ves? Los escapularios, las almohadillas esas que te dan para que pongas ahí abajo de tu colchón, todo ese tipo de hechicería estaban practicando esas mujeres, pero aparte pretendían hablar en nombre de Dios, ¿ok? Y también el punto es que dice, están cazando almas, están cazando almas. Como dije, gente que no tiene conocimiento de la palabra es fácil de engañar, hermano. Si tú no lees tu Biblia, como te dije hace rato, si tú no tienes el tiempo de ponerte a escudriñar la palabra de Dios y estudiarla en su contexto, vas a ser fácil de engañar. Por eso hay tanta gente engañada.
Ujú. La pregunta que les hace Dios a ellas es, ya sé que ustedes pretenden hablar en mi nombre, están dando vanidad, palabra mentirosa, falsa, aparte engañan a mi pueblo con hechicería, y le dice, ¿vas a seguir haciendo negocio con tus prácticas con mi pueblo? ¿Vas a seguir engañándole a la gente y sacándole dinero con tus tonterías? Y lo peor de todo es que la gente se la cree, ¿ves? Por ejemplo, por ahí hay un ministerio que se llama Pague por Sufrir, sí lo conocen, ¿no? Ahí cada domingo te venden algo. De verdad, te venden algo cada domingo. Te venden el agua bendita, la rosa bendecida, quién sabe qué. Y los cristianos te venden el manto de oración de Benny Hinn, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Sí han oído eso? ¿No? En la televisión lo anuncian. Con el manto de oración de Benny Hinn, acá y que no sé qué. Entonces, te venden un manto de oración y lo compras. ¿Ves? Te venden cosas como esas. Dentro de la iglesia cristiana han entrado todas esas cosas también. Está triste, ¿no? A pastores que entierran Biblias. ¿Sí han sabido de esos pastores que entierran Biblias? Que entierran Biblias pues alrededor de la iglesia y que no sé qué ondas. ¿Cómo para qué? O sea, o algunas personas que, qué mal si caemos en eso porque llegamos a caer en esas cosas, ¿ves? Creyendo que es algo padre y sabes que todo eso proviene también de la hechicería. Lo único que necesitamos es la palabra de Dios y arrepentirnos en nuestro corazón. Eso es todo. ¿Ves? No necesita rituales ni nada de eso. Entonces Dios dice, ¿vas a seguir sacándole dinero a mi pueblo? Les pregunta, ¿no? Porque ¿sabe qué era esto que hacían estas mujeres? Todo era un negocio nada más. Todo un negocio. Y el juicio estaba por caer ya en Jerusalén y en Judá, el juicio de Dios. Los babilonios estaban ya habían hecho 2 deportaciones, estaban sitiando por tercera vez la ciudad. ¿Y qué dice Dios? Los que quedaban todavía en Jerusalén dicen, no, nosotros ya la hicimos, porque acuérdate que se llevaron primero 3 deportaciones diferentes. Y ya está, Ezequiel, ¿dónde está? Ezequiel ya está en Babilonia, ya está con los deportados. Todo esto era un negocio muy bueno. Pero este tipo de negocios y este tipo de mezclas, lo único que puede traer a la vida de un creyente es confusión. ¿Mm? ¿Por qué? Porque le dan falsas esperanzas. Así que dice Dios, yo estoy en contra de ustedes también. Pero dices, pero ¿saben qué voy a hacer? Voy a acabar con toda su hechicería, con toda su idolatría, con todo eso, y voy a librar a estas almas que ustedes han cazado por ignorancia, porque solamente alguien que ignora la palabra de Dios puede participar en eso. Uh-huh. Yo hace muchos años, cuando era joven y bello, porque alguna vez fui joven y bello, sí, yo sé. De verdad, era tan desesperante la situación que acudía por muchos medios, ¿no? Yo a buscar dónde podía arreglar mi vida. Y me llevaron hasta con Aniceto Verduzco y Hermelinda Linda, ¿no? No, de verdad, o sea, es cierto, y yo estoy seguro que alguno de ustedes alguna vez, tal vez pudo haber caído en una situación así, ¿no? ¿Mm? ¿Y por qué? Porque estamos buscando una liberación de nosotros mismos, pero no con la palabra de Dios. ¿Ves? Dice Dios, yo estoy en contra de ustedes y con esto voy a liberar a quienes están cautivos en esas prácticas. Estas mujeres, dice Dios, las voy a quebrantar por completo. La razón, dieron falsas esperanzas, dieron falsa palabra, condenaron. Fíjate ahí cuando dice, condenando, donde dice gente la que no debía morir y gente donde no debía vivir. Pon ese versículo, Max, por favor. Eso es muy interesante. Uh-huh. Matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo para que escuche la mentira, ¿ves? Está tremendo ahí. Cuando, regrésate atrás, ahí, matando a las personas que no deben morir, es decir, que dice Dios, yo ni siquiera había, dice, entristeciendo al que yo no entristecí, ¿verdad? Dice Dios ahí también, ¿sí?
Búscalo, por favor. Por cuanto entristeciste con mentiras en el corazón al justo, al cual yo no entristecí, fortaleciste las manos del impío para que no se aparte de su mal camino, ¿ves? O sea, a gente que era justa, que todavía tenía una relación con Dios, estos los entristecían con palabras mentirosas, donde estás mal, brother, ¿ves? Dios te va a condenar, va a hacer juicio contigo. Y al que andaba mal, lo animaban a que siguiera en sus malos caminos para que no se arrepintiera. Entonces, cuando nosotros animamos a gente que anda en sus malos caminos, ¿cómo es eso? ¿Cómo es animar a la gente a que siga en sus malos caminos? Cuando decimos, no te preocupes, Dios te ama, estás bajo la gracia, hermano, tú no te preocupes, tú no pasa nada. ¿Mm? Digo, tampoco somos quien debe de condenar y juzgar, pero sí debemos exhortar, y exhortar quiere decir animar con espíritu de mansedumbre, ¿verdad? A corregir el error doctrinal. Cuando en Gálatas se está hablando de eso, en Gálatas 6:1, donde dice, y si alguno de ustedes cae en un error, dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿De qué error está hablando? Está hablando de un error doctrinal. Dice, si alguno de ustedes cae en un error de doctrina, los que ya son maduros, ayúdenle con espíritu de mansedumbre. Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también te vayas a ir con la finta de estos y caigas, porque es muy fácil caer con estos engañadores. Hay muchos, cientos, muchos que engañan a la gente y lo creen. La otra vez vi a uno que ya está hasta en la cárcel, por cierto, que convierte, según el agua, en vino. ¿Lo han visto? Un día les pongo el video. Trae una botellita de agua de esas desechable y la comienza a agitar y obviamente el agua comienza a cambiar de color. ¿Por qué? Pues porque trae anilina en la tapa, ¿no? Pero la gente lo cree. La gente cree esas cosas. O como a veces que una vez me invitaron que si no iba a ir no sé a qué lugar, que porque iba a venir una hermana que le sale oro de la cabeza. Y le digo, ¿y eso qué? ¿En qué me va a ayudar espiritualmente a mí que a una persona le sale oro de la cabeza? ¿En qué crees que me puede ayudar? Pues en nada. Si no conozco la palabra de Dios, ¿en qué me puede ayudar eso? Nada, hermano. Así es de que dice, ustedes están dando falsas esperanzas, condenan a los que yo ni siquiera he condenado, ustedes los entristecen con sus palabras y a los que andan mal los animan a seguir mal. Animando al pecador a seguir pecando. Entonces, ¿qué es lo que trae este tipo de doctrinas, este tipo de enseñanzas, este tipo de mezclas? Lo único que trae es confusión. Confusión. Así es de que dice Dios, mujeres, igual que los falsos profetas que ya hablamos los 16 versículos anteriores, así como Dios dice, no van a estar más en mi congregación, no estarán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni volverán a esta tierra jamás. A estas mujeres también Dios dice, a ustedes también las voy a erradicar por completo y sus prácticas van a quedar erradicadas por completo. ¿Para qué? Dice, porque todos tienen que saber que yo soy Jehová. ¿Okay? Entonces, no se dejen engañar. La Biblia está llena de advertencias, todo el Nuevo Testamento, desde Jesús hasta los apóstoles, dice, no se dejen engañar, vendrán falsos maestros y van a engañar de ser posible hasta los escogidos. No dejen que nadie los engañe. Estamos en tiempos de engaño tremendo, como en esos tiempos, fíjate, esto es antes de la caída, ¿no? De que se los llevaran ya por completo, que destruyeran el templo, que derribaran la ciudad, que tiraran las muras, que quemaran todo. Antes de eso ya había quien estaba engañando al pueblo. ¿Imaginas? Hoy está plagado todo así de engaño, hermano. Lean su Biblia, estudienla en contexto, no se crean todo lo que escuchan, no se crean todo lo que ven, no vean mucho internet. Porque hay demasiadas barbaridades y si no tienes el conocimiento bíblico te vas a confundir. Te recomiendo mejor, ponte a estudiar la Biblia. Vente a los cursos que damos aquí los domingos a las 9 de la mañana, ¿okay? Para que aprendas la Biblia, por lo menos los fundamentos básicos, y no te dejes engañar, no seas fácil presa para estas zorras del desierto, como dice aquí la palabra. ¿Okay? Que Dios te dé sabiduría y discernimiento. ¿Okay? Que tengas una excelente semana. Nos vemos el domingo. Dale un aplauso bien fuerte a mi Señor.